Continuación de la lectura de Rodrigo de Leza y Murillo. Continuación, capítulo 7. Isabel y Ricardo. Se incorporó cuando lo perdió de vista. Alejado del peligro, comenzó a meditar si sería prudente llegar hasta el otro río, el Jubera. Murillo se encontraba entre el cauce de ambos ríos, e intentar cruzarlo para buscar lo que allí lo esperaba. Que tendría que hacerlo de una forma similar a este, pues el puente, no dudaba, se encontraría en idéntico estado que el de Leza. El hermano enfurecido le dijo que le diría a su padre lo que había sucedido. Tratándose de una muchacha en edad de compromiso, la cosa peligraba, pues eran los padres los que decían con quién se casaban sus hijos, generalmente con el pretendiente que más ofrecía, con la dote más alta. Acercarse a cortejar a una muchacha sin el permiso de ellos era una falta de respeto imperdonable. Miró hacia el sol, que en ese momento se escondía tras unas nubes algodonosas. No había perdido mucho tiempo. Le quedaban aún muchas horas de luz. Enfiló río arriba con la idea en mente de alejarse del posible peligro del padre de Isabel y luego ir en busca del Jubera para intentar cruzarlo. Sabía que sería muy complicado, pues era un río violento en épocas de lluvias. Si las aguas de Leza bajaban a una velocidad endiablada, las del otro lo harían 3 o 4 veces más veloces. Pero tenía que intentarlo. Después de recorrer 1 kilómetro orilla arriba, llegó a un punto donde ya no pudo continuar avanzando, pues un promontorio de elevado desnivel se lo impedía. Miró hacia atrás. Ya había dejado lejos la población de Isabel, Murillo. En busca del otro río, comenzó a alejarse de la orilla, subiendo la pendiente hacia el este, ayudándose de un palo de modo de bastón. No le costó mucho alcanzar la cima, pero lo hizo agotado. Cuando se recuperó del esfuerzo, reanudó la marcha. Al poco se dio de bruces con otra elevada pendiente. Se detuvo, resopló y comenzó el ascenso con firmeza entre olivos, almendros y alguna que otra vid. 200 pasos más adelante terminó su suplicio. El sol continuaba escondiéndose y apareciendo entre las algodonosas nubes que plagaban el cielo. Esta vez no se detuvo a descansar. Continuó marchando hacia el este. Ahora la vegetación reinante era la vid, con algún que otro olivo. A los 10 o 12 minutos de avance, sin haberlo advertido antes, sus ojos se toparon con una agrupación, unas 10 u 11 viviendas, las cuales se encontraban a su izquierda. Dio un respingo. No tenía conocimiento de que hubiera un poblado en esa zona. Conocía el de Murillo, que veía allá abajo a lo lejos a su izquierda, sobre el pequeño promontorio que daba paso a una pendiente de unos 800 metros que ascendía hasta donde Ricardo se encontraba. Vio aparecer a un hombre detrás de una de las viviendas, al que lo siguieron 10 o 11 cabras. El cabrero, de media estatura y edad, pelo negro y corto, vio a un muchacho con aspecto de maleante. Muchacho que no era otro que Ricardo. Las embarradas y rasgadas vestimentas que le dejó el cruce del río le daban un aspecto de bandido. El cabrero se detuvo sopetón. Las cabras hicieron lo propio. Aumentó violentamente la presión que ejercía sobre el palo que hasta en ese momento portaba para guiar al ganado. Se lo quedó mirando con rostro amenazante. Fue entonces cuando Ricardo advirtió de que su aspecto no era el apropiado para pasearse por una aldea desconocida. Si se encontrara con alguien con la pinta de él, saya embarrada y rasgada como si lo hubieran molido a palos, hubiera pensado lo que estaba seguro pensaba el cabrero, que ahora se dirigía hacia él con el palo en alto. El hombre, al comprobar que el harapiento no se movía del lugar, no lo atribuyó al miedo que le había terminado de paralizar, al muchacho, sino a todo lo contrario. Se detuvo de sopetón con el palo en alto. ¡Vicente!, gritó mirando hacia atrás, para volver la vista hacia un acobardado joven,
al que el cabrero no veía como tal, acobardado, sino como un maleante presto a atacar. «Vicente, rápido, ven, que me atacan, bandidos». Volvió a pedir ayuda, ahora sin quitarle la vista de encima al muchacho, que comenzó a mostrar los primeros síntomas del acobardado que en ese momento era, dando unos temblorosos pasos hacia la izquierda. 3 en concreto. Al cuarto sus piernas fallaron, para terminar estampándose contra el suelo, algo que el cabrero aprovechó para enfilar hacia él con el garrote en alzado. Se detuvo cuando vio aparecer a Vicente rebasándolo por su izquierda con su al menos 2 metros de estatura y 200 kilos de peso, portando el cuerpo más grande que el adolescente había visto en la vida, al que tenía prácticamente encima. Se apartó del camino del gigante rodando hacia la derecha. A la vez que de su boca salían sonidos indescifrables, la bestia daba manotazos de ciego intentando atraparlo entre sus enormes manos. Mientras el cabrero lo animaba, «Mátalo, mátalo, es tuyo», el muchacho boca abajo intentaba localizar a su agresor alzando la cabeza y mirando a un lado y al otro. No había soltado el palo que le ayudó a subir las inclinadas pendientes. Cada vez que veía la mano del otro acercándose, bajaba la cabeza. Al cuarto intento de su agresor sintió como le arrancaba algunos pelos de su larga cabellera. La bestia bufó de rabia por volver a errar. Notó el resoplido alborotándole los pelos de la coronilla. Tenía su enorme cabeza a unos pocos centímetros de la suya. El cabrero continuaba animando a Vicente. «Mata a esa bestia. Mata a esa escoria, mátala». Fue entonces cuando el joven, al centrarse en lo que decía el otro, indignado por el intolerable trato, él no era ningún maleante, ninguna escoria, lo único que había hecho era cruzar el río, arriesgar la vida por lo que le esperaba en la otra orilla, que ahora ya dudaba si merecía la pena tanto sacrificio. Indignado pasó de la defensa al ataque, también porque no le quedaba otra si quería seguir con la cabeza pegada al cuello.